¿Qué tal? Bienvenidos a www.perugestion.org. Mi nombre es Dionisio Canagua, soy contador público colegiado certificado y en la presente ocasión les voy a brindar una referencia sobre los impuestos a pagar por parte de un contribuyente que está en el nuevo régimen MIPE tributario. Este tema, si bien lo hemos abordado en anteriores videos, siempre ha generado mucha controversia con respecto a los contribuyentes y también a los contadores con respecto a este nuevo régimen. Revisemos. En primer lugar, debemos de considerar que las reglas de aplicación del impuesto a la renta son similares, por no decir iguales, tratándose del régimen MIPE tributario, con algunas precisiones importantes, como las que nosotros podemos observar aquí. Pagos a cuenta. En el caso del régimen MIPE tributario se determina conforme a lo siguiente. Para ello, tú tienes que ir chequeando mensualmente, y esto se evidencia en el PDT 21, cómo van tus ingresos netos anuales. Si es que tú tienes hasta 300 UITs de ingresos netos, enero, febrero, enero hasta marzo, enero hasta abril, mayo, junio, julio, hasta donde sea, siempre y cuando estés dentro del rango de 0 a 300 UITs, tu pago a cuenta del impuesto a la renta anual será del 1%. Eso es importante. Pero en el mes en el cual tú superes las 300 UITs, hay un cambio en los pagos a cuenta, más no en el régimen tributario. Tú todavía te mantienes en el régimen MIPE tributario. Esto es importante porque a muchas personas le causa esto un poco de duda. Si yo tengo, ¿sabes qué? En el mes de julio tengo 300 UITs, en el mes de agosto ya alcancé 400, ya alto ahí. Cuidado con tus pagos a cuenta. Pregunta, ¿salí del MIPE tributario? No, sigues en el MIPE tributario. ¿Por qué sigo en el MIPE tributario? Porque todavía estoy con 1700 UITs. ¿Ya? Entonces, si estás dentro del rango de 300 UITs hasta 1700 UITs, vuelves a aplicar el mismo sistema de determinación de pagos a cuenta con el cual se aplica en el régimen general. Es decir, coeficiente 1.5%, el que sea mayor. ¿Ya? Ten en cuenta esa regla. Y por ahí alguien me dice, ¿y si por ejemplo no me superé las 1700 UITs? Pues ya no estás en el régimen MIPE tributario, sino ya pasarías al régimen general. En ese mes tendrías que declarar como régimen general. Y obviamente el sistema de pagos a cuenta va a ser coeficiente o 1.5% el mayor. Una segunda diferencia en este régimen MIPE tributario está asociado al impuesto a la renta anual. Revisemos. Además, deberá presentar declaración jurada anual para determinar el impuesto a la renta, de acuerdo con las tasas progresivas y acumulativas que se aplican a la renta neta. Cabe recordar que dentro del esquema de determinación del impuesto a la renta anual, es decir, ingresos menos costos, ¿no?, menos los gastos, los reparos, renta neta imponible, impuesto a la renta, ese mismo esquema también aplica para el MIPE tributario. ¿Cuál es la diferencia? Con respecto a los gastos, de acuerdo al reglamento del MIPE tributario, hay que tener cuidado con tres cosas. El tema de la depreciación, el tema del castigo y provisión de cobranza dudosa, que es especial para el MIPE tributario, y el tema de desvalorización de existencias, básicamente asociado al tema de desmedros. Con respecto a la determinación de la tasa, también ahí hay un cambio importante que diferencia el MIPE tributario del régimen general. Observe usted, además deberá presentar declaración jurada anual para determinar el impuesto a la renta de acuerdo con tasas progresivas y acumulativas. Este término es importante, tasa progresiva y acumulativa. Nosotros estamos acostumbrados en el régimen general del impuesto a la renta, tercera categoría, de que se aplique simplemente una tasa fija. ¿Ya? ¿Cuál es esa tasa fija? Por ejemplo, era del 28%, del 30%, y ahora del 29.5%, etc. Una tasa fija. Pero tratándose del MIPE tributario tenemos una tasa progresiva y acumulativa, similar al que se aplica a renta anual de personas naturales. Veamos. Hasta 15 UITs la tasa que se aplica es el 10%.
más de 15 UITs es de 29.5%. Por ejemplo, para el año 2017, es decir, cuando hagamos la declaración anual, la UIT está a 4.050, ¿no? Tenemos 4.050, multiplico por 15, nos sale 60.750. Por ejemplo, si un contribuyente ha obtenido una renta neta imponible de 40.000 soles, se le va a aplicar el 10%. ¿Por qué? Porque no supera las 15 UITs. Si un contribuyente ha obtenido 60.000 soles de renta neta imponible, se le aplica el 10%. Pero si un contribuyente ha obtenido 80.000 soles, ahí hay que tener mucho cuidado. Por el primer tramo, es decir, por los 60.750, le aplicamos 10%. Pero ¿cuánto obtuvo? ¿Cuánto obtuvo? Obtuvo 80.000, ¿no? Entonces tenemos que restar a los 80.000 menos los 60.750. Por ese exceso, es decir, los 19.250, le vamos a aplicar 29.5%. No se olviden que estamos con un esquema de tasa progresiva y acumulativa. Otro tema que también tenemos que tener cuidado es el siguiente, sobre todo que nos genera algunas dudas al momento de elaborar nuestra guía de pagos varios, si ha habido un atraso en el pago de este concepto. Los sujetos del régimen MIPE tributario determinarán la renta neta de acuerdo a las disposiciones del régimen general contenidas en la ley del impuesto a la renta y en sus normas reglamentarias, por lo que tienen gastos deducibles, y esto está regulado a excepción de depreciación, cobranza dudosa y el tema de esmero de existencias, está regulado en el régimen general. Es lo mismo. El código de tributo es 3121. Esto es importante que ustedes tengan en cuenta cuando utilicen guía de pagos varios. También debemos de recordar que el régimen MIPE tributario, de ser el caso, los contribuyentes realicen operaciones grabadas con el IGB, pues esto también funciona de la misma manera. Recordemos que el IGB es un impuesto que grava todas las fases del ciclo de producción y distribución. Está orientado a ser asumido por el consumidor final, encontrándose normalmente en el precio de compra de los productos que se adquiere, por supuesto, porque es un tributo que grava el consumo, es importante recordar. Asimismo, debemos de considerar que se aplica una tasa del 16% en las operaciones grabadas con el IGB. A esta tasa se le añade el 2% por el índice de promoción municipal, ¿ya? Entonces, ¿cómo hallamos el IGB? El IGB va a ser igual a el valor de venta por el 18%. Entonces, es importante tener en cuenta esta regla, ¿ya? Muy bien, entonces hemos hecho una rápida referencia, así a grosso modo, acerca del régimen MIPE tributario. Tengamos cuidado, sobre todo, considerando que este régimen MIPE tributario afecta el tema del impuesto a la renta, sobre todo en el manejo de tasas. Espero que el presente video haya sido de utilidad para todos ustedes y los invito a visitarnos en www.perugestion.org para revisar nuestra programación de talleres a partir del mes de abril. Y asimismo también pueden suscribirse gratuitamente a nuestro canal de videos por medio del enlace que figura en el presente material. Muchas gracias por su atención.